¿Y ahora? Amigos, hoy brilla el sol y la vida es bella. Sí, a bailar se ha dicho. Esperen, miren quién llegó. ¡Ay, che! ¡Ay, che! ¡Corran! ¡Es peligrosa! ¿Viste cómo huyeron todas las flores? No fue solo por el empujón, che. Acá hay algo mucho más oscuro. Y te lo voy a mostrar. Las flores no huyen por miedo, che. Huyen por supervivencia. La razón tiene nombre científico, alelopatía. Pero vamos por partes, no te asustes. Mira bien estas raíces. Parecen inofensivas, ¿no? Son delgadas como hilos. Pero abajo de la tierra, en la oscuridad, está pasando algo que ninguna flor quiere vivir. Las raíces del hibisco liberan estas partículas verdes. Son compuestos químicos. Actúan como veneno para las plantas de alrededor. Literalmente las envenenan. Esto se llama alelopatía, una palabra re fea para un comportamiento todavía más feo. El hibisco envenena la tierra para que nadie más pueda crecer cerca. Esta era una lechuga perfectamente saludable. Una semana después de plantar un hibisco al lado, mira cómo terminó. No hace falta decir más, ¿no? Mismo suelo, misma agua, mismo sol. La única diferencia es que esta maceta de la derecha recibió agua donde estuvo remojado un hibisco. El veneno es real, che. La querida protagonista, la señorita Quiero Solo Yo, obviamente lo sabe. Y le encanta. Mirá esa carita. Y que ya saben, che. Si se acercan, se mueren. Típico de ella. Por eso las flores inteligentes se mantienen a distancia. A muerte por envenenamiento silencioso no está en los planes de nadie, ni de las plantas. Por eso no me acerco ni loco. Menos mal que huimos a tiempo. El mundo entero va a ser mío. Aluran. Necesito un plan. ¡Un plan perfecto! ¿Viste cómo sueña con conquistar el mundo? Bueno, no está tan loca. El hibisco es un conquistador. Originario de Asia, hoy se cultiva en todos los continentes con clima tropical, desde Hawái hasta Egipto, pasando por México. Se adapta a todo. Por algo, es una de las flores más famosas del mundo. ¡Dale! ¡Salí de acá, che! Bueno. Eso no salió bien. Ya sé, tengo una idea genial. Si yo no puedo moverme, voy a hacer que otros laburen para mí. Pobre, quiere caminar pero no puede. Las plantas no tienen piernas, che. Pero ojo, el hibisco no necesita moverse para dominar el jardín. Usa otras estrategias. Por ejemplo, la dicogamia. ¿Qué es eso? Te lo muestro. ¡Pasen! ¡Pasen! ¡Hay para todos! Hoy soy hombre. La Reuters confinado. Mucho polen para regalar. ¿Otra vez? ¿Ves? ¿No hay una flor femenina? Ahora soy mujer. Pero el colibrí ya se fue. Me hiciste trabajar 2 días al pedo. ¿Viste la trampa? El hibisco no es tonto, che. Cambia de sexo para obligar a los polinizadores a visitar flores diferentes. Esto se llama dicogamia. ¿Para qué? Para mezclar genes. Hijos más fuertes, plantas más resistentes. El colibrí se enoja, pero la naturaleza sale ganando.
Me hiciste laburar 2 días al pedo. ¡Esto es una estafa floral! ¡Funcionó perfecto! Declarada culpable. La próxima voy a una rosa. Al menos no me miente. ¿Viste la cara del colibrí? Pobre, che. Pero acá hay una lección importante. El hibisco no es malvado. Solo sigue las reglas de la evolución. Cambiar de sexo en días diferentes se llama dicogamia. ¿Para qué sirve? Para evitar la autofecundación. O sea, que la flor no se embarace a sí misma. ¿Por qué? Porque los hijos salen más débiles. Mezclar genes con otra flor da plantas más fuertes. El colibrí se enoja, pero la naturaleza gana. Tomar té de hibisco 3 veces al día durante 6 semanas puede bajar la presión hasta 10 puntos. La presión alta es un factor de riesgo cardiovascular. Bajarla aumenta la expectativa de vida. ¡Qué rico! Y encima hace bien. El hibisco es rico en antioxidantes. El hibisco tiene 3 veces más antioxidantes que el té verde. Mira, el té de hibisco no es magia, pero varios estudios muestran que ayuda a bajar la presión. Ojo, no reemplaza la medicación. Consulta siempre con tu médico. Así de fácil, che. 5 minutos y tenés un té que te puede cambiar la vida. Ahora, lo importante, el té de hibisco no es para todos. Si ya tenés la presión baja, tómalo con cuidado porque te puede marear. Ahora, lo importante, si estás tomando medicación para la presión, habla con tu médico antes. Dicho eso, para la mayoría de la gente, una taza de té de hibisco por día es un montón de antioxidantes y un montón de sabor. Y lo mejor de todo, no tiene cafeína. Una taza por día está bien. Ella va por la segunda. Todo bien, por ahora. Pero acá viene el problema. Tercera taza. La presión empieza a bajar. Mareo, vista nublada. ¡Sas! Se desmayó. La presión se fue al piso. Por eso, cuidado con el exceso. Mira el indicador. Presión normal. Baja. Peligro. El cuerpo dice chau. Si ya tenés presión baja, el té de hibisco no es para vos. Mejor toma agua. ¡Ojo con los medicamentos! El té de hibisco puede potenciarlos. ¡Mala mezcla! Una taza por día está bien. 2, tal vez. 3, ya viste. Disfruta con cabeza. Mira, el té de hibisco es buenísimo, pero el exceso es malo. Si tenés presión baja, no lo tomes. Mucho antes de que existiera el té envasado, el hibisco ya era famoso. En el antiguo Egipto, lo tomaban los faraones. Los egipcios lo usaban como remedio para bajar la fiebre. Lo llamaban la flor del sol. En África Occidental, las mujeres secaban los pétalos al sol. Los usaban para hacer dulces, jarabes y remedios. Y en México, antes de que llegaran los españoles, ya hacían tamales de hibisco. Sí, tamales de flor. Ya en el siglo XX, el hibisco llegó a las farmacias europeas como jarabe para los resfriados. Y encima tenía buen sabor. Hoy el hibisco está en todo. Champú, mermelada, cerveza, tinte para el pelo. Hasta hay velas que huelen a hibisco. Y si no me crees, anda a cualquier bar. La cerveza de hibisco se vende sola. Es rosa, es ácida y es un éxito.
¿Viste? El hibisco no es solo una flor linda. Los egipcios lo usaban para la fiebre, los africanos para los dulces, los mexicanos para los tamales. Y hoy está en todo. 4000 años de historia en una sola flor. No es para menos. Llegó la hora del veredicto. En un lado, lo malo. En el otro, lo bueno. El veredicto es claro. El hibisco gana como la flor más versátil del mundo. La planta de tomate no está de acuerdo. Pero su opinión no cuenta. Ya está muerta. ¿Psicópata yo? Ah, no, che. Soy estratega. El té de hibisco es bueno para la presión. Vanya. Pero ojo, no reemplaza la medicación. El colibrí todavía no la perdona. Pero ya encontró otras flores. Al final, el jardín es solo para mí. Yo, el hibisco gane. Y bueno, che, el hibisco no es ni santo ni demonio. Es una planta que hace lo que tiene que hacer para sobrevivir. Nosotros la usamos para todo. Para decorar, para tomar, para curarnos. Solo hay que respetarla. Y si tenés una en tu jardín, dejale espacio. Mucho espacio. Esto fue el hibisco. Una flor que engaña, que mata, que cura y que conquistó el mundo. Ahora quiero saber, che, ¿vos tomás té de hibisco o tenés una en tu jardín? Contame en los comentarios, ¿qué te pareció esta flor? ¿Si te gustó o si le tenés miedo? Suscríbete, así no te perdés la próxima flor que vamos a investigar. La próxima planta es peor que el hibisco. Prepárate. ¡Chao, che! Nos vemos en el jardín, si te animás. Gracias por mirar. Las plantas también tienen personalidad. ¡Yua, yua, yua!